Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hey Day Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles acerca de la temporada 74 del Valle. Será un valle de reserva natural en homenaje a Nigeria. Mañana iniciará la temporada del Valle de Reserva Natural y, como siempre, tendrá una duración de 21 días. Iniciará el 4 de noviembre y terminará el 24. Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre las personas que conforman tu valle 400 animales de santuario. Para lograr tu meta debes juntar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color. La decoración especial de esta temporada será la choza colorida en homenaje a Nigeria. Nigeria, oficialmente República Federal de Nigeria, es un país de África Occidental. Nigeria se conoce a menudo como el gigante de África, debido a su gran población y economía. Es el sexto país más poblado del mundo. Nigeria es un estado multinacional habitado por 250 grupos étnicos, de los cuales los tres más grandes son los Hausa y Fulani, los Yoruba y los Igbo. Estos grupos étnicos hablan más de 500 idiomas distintos y se identifican con una amplia variedad de culturas. El idioma oficial de Nigeria es el inglés, elegido para facilitar la unidad lingüística a nivel nacional. Está dividida aproximadamente en partes iguales entre cristianos y musulmanes. Una minoría de la población practica religiones indígenas de Nigeria, como las nativas de las etnias Igbo y Yoruba. Una mirada superficial a la mayoría de las aldeas e incluso ciudades africanas muestra la existencia aún presente de estructuras arquitectónicas tradicionales, chozas de barro indígenas para ser precisos. Estas estructuras arquitectónicas muestran un principio de sostenibilidad y existen edificios de tierra de casi todos los tipos arquitectónicos utilizados por todas las clases económicas y sociales, tanto en el mundo industrializado como en el no industrializado a lo largo de los años. Históricamente, los africanos han vivido y desarrollado su sociedad en refugios menos sofisticados que los que existen actualmente en todo el continente. Consideran que las construcciones representan mucho más que la simple necesidad de refugio. Los primeros asentamientos humanos en África se desarrollaron en entornos naturales y serenos, aprovechando los materiales disponibles para construir refugios confortables que les brindaran comodidad y seguridad frente a las inclemencias del tiempo y los animales salvajes. El estilo de vida habitado está profundamente arraigado en la cultura y la tradición. Por lo tanto, la historia africana se compone de todo lo que aconteció en el entorno africano desde tiempos más remotos. Las casas tradicionales constituyen una de las principales manifestaciones culturales e históricas de la existencia de estos pueblos. Las necesidades humanas fundamentales son tres: refugio, alimentación y vestimenta. Las chozas de barro tradicionales, además de proporcionar refugio a las personas, también servían para conservar alimentos, cosechas y ganado. Asimismo, en las comunidades donde los hombres se dedicaban a la construcción de chozas para otros como medio de subsistencia, este trabajo les proporcionaba ingresos. Nigeria tiene vastos monumentos y múltiples grupos étnicos. Las chozas indígenas hechas de barro todavía existen en varias partes del país, pero se encuentran con mayor frecuencia en las comunidades rurales de toda la nación. Las chozas indígenas han sido y siguen siendo una parte importante de la gente, su entorno, su vida social y cultural. Estas chozas brindan refugio y frescura a los habitantes. Hoy en día todavía se construyen en muchas partes de Nigeria, como en el norte y sureste del país. También es un símbolo político, ya que algunos gobernantes tradicionales todavía viven o han continuado manteniendo algunas de las chozas de barro tradicionales que sus antepasados construyeron en conmemoración de la cultura, la tradición y la destreza. Además, los diseños estéticos y los dibujos en las paredes de estas chozas son históricos, místicos y filosóficos. La forma y las figuras de las chozas reflejan el calibre de los hombres titulados y los jefes de una comunidad. Tradicionalmente en Soto, una vez que los hombres han terminado la construcción de sus casas, sus esposas se encargan de la decoración. Las paredes se enlucen primero cuidadosamente con una mezcla de barro y estiércol y a menudo se colorean con tintes naturales. Las chozas en Nigeria son viviendas tradicionales que, si bien están siendo reemplazadas por construcciones modernas, aún existen en áreas rurales y en zonas turísticas. Tradicionalmente se construían con barro y techo de paja,
y su diseño circular o cónico permitía mantener el calor en invierno y la frescura en verano. Ejemplos de este tipo de construcción se encuentran en centros recreativos y museos, donde se recrean con fines de preservación cultural y turística. Aquellas que tienen una estructura de barro con techo de paja son las más comunes en las zonas rurales. Hechas con materiales locales, son resistentes al viento y crean un ambiente fresco durante la temporada seca y cálido durante el monzón. Las de diseño circular o cónico es la forma más frecuente y es la de un cono sobre un cilindro con techos de paja y paredes de barro. Existen diferentes nombres y formas según la región. Un ejemplo son las cabañas Musgum o Tolek, en la provincia del extremo norte, que tienen formas abovedadas o cónicas, algunos con diseños geométricos. En algunas zonas, especialmente en barrios de pescadores, existen casas construidas sobre el agua similares a los palafitos. La construcción de chozas tradicionales ha disminuido significativamente debido al reemplazo por viviendas modernas en toda África, incluida Nigeria. A pesar de la modernización, las chozas siguen siendo importantes para la cultura y la identidad nigerianas. En la actualidad, muchos centros recreativos y museos en Nigeria erigen chozas de barro para preservar el estilo de vida tradicional y atraer turistas interesados en la cultura local. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Hoy fue el turno de Nigeria. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la decoración especial de este valle. Para poder conseguir la choza colorida, el 10 debes tener 140 animales y 385 piezas de cada color. El 17 debes tener 280 animales y 770 piezas de cada color. Y el 24 ya debes tener todo listo para comprar la decoración. Si no estás interesado en esta decoración especial, podrás conseguir 30 diamantes por 1200 fichas o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas de cada color. Es una decoración de tamaño 2x2, una choza de colores llamativos con un pato asomándose. Y estas han sido las novedades de la temporada del Valle de Animales de Reserva Natural en homenaje al patrimonio cultural y material de Nigeria. Espero que con esta guía tengas un mejor cronograma para la recolección de animales en tu valle y puedas obtener esta decoración especial y así seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones deseas ver en Hay Day? Si te gustó la información, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. No dudes en suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes sociales, para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor, que tengas un buen día, tarde o noche y que estés muy bien. Chao, chao.